Hola, ahora quiero compartirles una receta de un dulce de plátano que viene ya una vez estando el dulce, vienen quedando moraditos. Yo sé que les va a gustar esta receta y es una receta muy sencilla que únicamente nada más lleva el plátano, azúcar y carbonato. No lleva ni siquiera canela. Este dulce a mí me gusta porque pues es este plátano que muchos lo conocemos por plátano pera o plátano costillón porque lleva tres costillitas. O no sé en otros lugares cómo lo conozcan, pero pues yo aquí lo conozco como plátano pera o costillón. Y para esto pues ya nada más así compré, voy a hacer 4 plátanos porque pues somos poquitos. Entonces como no quiero que se me quede, pues entonces nada más voy a hacer esto. Y para esto se pela el plátano y así es entero. Esta receta está bien sencilla y esa está buenísima así como para en la tarde ya, así como para no cenar algo así, algo pesado. Se puede agarrar así un cachito de plátano y un vasito de leche y con eso queda uno a gusto. Bien, como ven, para eso nada más son 3 tacitas de azúcar chiquitas. Y para que le dé el color así que queden moraditos, no se pone nada más el azúcar, es una cucharadita de carbonato. El carbonato es el ingrediente que lo va a hacer así oscurito, que quede un poquito moradito. Y se le pone un poquito de agua, así, con eso. Y ya se prende el fuego. Y así se deja. Es a fuego medio, así, ni muy bajito ni muy alto. Para que se desbarate el azúcar y se estén cociendo bien, que quede todo bien, bien cocido hasta el centro. Para que el color lo agarre hasta adentro, que quede así moradito. Ya cuando esté hirviendo y cuando se termine de cocer, se los voy a mostrar para que vean cómo quedó. Yo sé que les va a encantar. Se los recomiendo pues para como cuando se les antoje algo dulce en la noche que no quieren comerse algo así pesadito, pues eso está bueno. Miren, como ven, aquí ya agarró el hervor y apenas empieza así a pintarse un poquito así como cafecito, de que ya va agarrando un poquito más de colorcito. Esto más o menos dura alrededor de 1 hora para que queden así bien, pues bien cocidos, así con el color como les digo que va a quedar así un poquito como moraditos. Esta receta les digo, me gustó porque como son plátanos así comunes, así de pues su color como ya ven como es, así amarillitos. Y lo que los hace cambiarse así ya cocidos así que queden como morados, aún no teniendo este color así quedan, es el bicarbonato. Pero como les digo, para que agarren ese color tiene que durar alrededor de 1 hora. Y fíjense, ahorita ya ahí va un poquito. Está empezando a agarrar, miren, el colorcito. Ya cuando estén más avanzados les enseño así cuando ya van a agarrar el color para que vean cómo queda. Como ven, miren, como les dije, que esos plátanos así poco a poquito iban haciéndose oscuritos, así como van quedando así como moraditos poquito. Y si se fijan ya ahora sí están empezando a agarrar el color. Todavía les falta un buen ratito porque como les digo, ya cuando terminen de cocerse, les voy a demostrar así cuando ya salgan. Les voy a abrir uno del medio para que miren cómo quedan. Pero ahí lo que quería que vieran así cómo va el proceso de esto, de que van agarrando color. De poco a poquito, tiene que durar un buen rato, les digo que alrededor de 1 hora más o menos, para que tenga el color hasta el centro, que quede bien oscurito. Y todo eso lo hace el bicarbonato. Porque la pura azúcar, no, si se ponen a cocer así con azúcar, quedan así amarillitos. Y ya cuando se termine de cocer, quiero que lo vean porque sí me gustaría que le calaran hacerlo. Como les digo, para una noche así que digan que les da flojera hacer algo de cenar así, algo pesado, pues con un vaso de leche y un platanito así.
con eso tienen y van a quedar bien contentos. Pues miren, como ven, yo les dije que iban a quedar un poquito moraditos. Aquí están ya se terminaron de cocer. Voy a sacar uno para que vean. Y miren, así deben de quedar. Vienen bien heladitos, pero como digo, este color lo agarra poniéndole un poquito de bicarbonato, una cucharadita. Y así es como quedan, porque si los cocen con pura azúcar les van a salir claros. Y para que les salgan en este color, les pongan un poquito de bicarbonato y así les van a quedar. Y si los hacen, les aseguro que les van a quedar bien ricos porque están buenísimos. Miren, así es como quedan. Y se los recomiendo con un vasito de leche bien helada y con eso van a quedar muy a gusto. Si les gusta, denle un dedito arriba, si no, pues ustedes saben qué hacer con este canal. Pues suscríbanse, comenten y compartan. Y muchas gracias.